El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, paz y bien. Hay toda como una correlación entre la primera lectura y el Evangelio que nos puede ayudar a ver qué nos quiere decir la liturgia hoy. Por lo menos yo les comparto lo que me decía a mí en el corazón al leer y al escuchar ahora la proclamación, ¿no? Aunque uno lo lee antes, cuando se proclaman las lecturas, Dios está hablando de nuevo en el corazón. Eso lo podemos, ¿no? Y te dice algo siempre nuevo. Y hay una correlación. En esta primera lectura vemos lo que es el primer concilio, ¿no? Se llama el Concilio de Jerusalén, que por primera vez se tienen que reunir todos los discípulos del Señor, los apóstoles, porque se iban agregando a los apóstoles, los discípulos, y empiezan a ver cosas que tienen que arreglar, que discernir qué es lo que Dios quiere, qué es lo que el Espíritu Santo quiere, y muchas cosas no arrancarlas sino en función de lo que Cristo les ha manifestado, ¿no? Como decíamos días atrás, veíamos que la Escritura le decía a Felipe: tanto tiempo estoy con vos, con ustedes, y no me reconoces, ¿no? El que me ve a mí, ve al Padre. De esa manera se había dado la conversión de Cornelio, que era un pagano, y la discusión es sobre la circuncisión, como vemos que dice, ¿no? Hubo una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión. Para que en la Escritura diga que hubo una larga discusión, es que pelearon como peleamos nosotros. Deben haber discutido lindo para tener que decir: vamos a reunirnos. Por lo menos la Escritura está nombrando nombres importantes. Nombres importantes. Pedro dijo, nos dice que estaba Pedro, Bernabé, Pablo y Santiago, junto con otros discípulos, ¿no? Pedro dijo: Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. Fue un paso importantísimo el que han dado en este concilio, porque si bien hasta ese momento estaban, ¿no?, los que creían en Cristo, que venían de la vida judaizante, y los que venían de la vida pagana. Y claro, no les era fácil soltarse de decir:
para purificarnos tenemos que circuncidarnos. Entonces querían obligar a los paganos a también circuncidarse. Pero Pedro está viendo que el Espíritu Santo, si ha entrado en la persona, es el Espíritu Santo el que ha hablado antes de lo que habla la ley humana. Ha habido están viendo que el cambio que provoca el antes de Cristo y el después de Cristo, hay que ir aprendiéndolo. Y ellos tienen que ir también purificando la fe que habían practicado de toda la vida, de toda la vida. Este primer concilio, por eso fue un momento de mucha crisis que sintetizan en larga discusión y que clarifica, que servía para clarificar cosas. A partir de ahí, en la Iglesia, cada vez que hay que clarificar cosas, se hacen concilios donde se reúnen los discípulos que vienen de los apóstoles y bueno, todo se supone que es para el bien y el crecimiento de la Iglesia. Para eso oramos, ¿no? Iglesia de la que formamos todos parte y de la que, bueno, somos todos humanos. Todos. Entonces, dice, nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Fue una afirmación enorme para aquel tiempo. Para los mismos judíos implicaba un cambio tan radical poder afirmar esto que realmente y hasta el día de hoy este simple renglón sigue siendo una prueba y una pelea cotidiana. Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Qué reto, ¿no? Qué reto, porque muchas veces lo podemos interpretar bien o mal y a veces hacer las cosas por ahí no como el Señor quiere, ¿no? A veces cerrando la puerta a quien se acerca a la misericordia del Señor y a veces abriéndosela a quien no quiere en realidad. Es muy difícil discernir, ¿no? Muy difícil. Muy difícil interpretar. Por eso tan importante el Espíritu Santo, pedir siempre al Espíritu Santo. Pedro, con una postura sana y discernida, mira en el Espíritu Santo y es en el Espíritu Santo en el que basa la aprobación. Dice, Dios que conoce los corazones mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo. Vio la aprobación en el Espíritu Santo en el otro. Ahí está la dificultad de discernir, ¿no? El Espíritu Santo en el otro. En el otro, todos los que formamos la Iglesia, ¿no? Católicos y todos los que formamos, los que de alguna manera queremos seguir a Jesús. Y bueno, de esta manera se le da finalmente la admisión a este Cornelio, ¿no? Que es esa experiencia que tiene Pablo, por eso San Pablo y Bernabé dan su testimonio, ¿no? Y dice, esta interpretación fue decisiva porque no hizo distinción entre ellos y nosotros. Lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia de Jesús. Nos salvamos por la gracia de Jesús. Ellos han experimentado que ya, y el paso para el judaizante era difícil, asumir que se salvaban por la gracia de Jesús y no desprenderse de todo ese fariseísmo y no por las acciones y por todas las cosas que podía ofrecer de oblación ante el altar. Fíjense que hasta a nosotros nos cuesta, ¿no? Que a veces creemos que porque le hice 3 novenas y no sé qué,
me tiene que dar lo que le pedí. Y a veces no entiendo a Dios porque le recé 3 novenas, le hice esto y lo otro y no me lo da. Y estoy viniendo para que me libere y no me libera. Y nosotros muchas veces entramos en esa mentalidad. Es difícil. Imaginemos para ellos, ¿no? La que se debe haber armado. Y luego dice, después Bernabé y Pablo comenzaron a relatar lo que ellos habían vivido, que fueron a la casa de este Cornelio, ¿no? Habían tenido ese sueño. Y Santiago también. Para resumir, avala lo que dice Pedro. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Evangelio? El Evangelio de alguna manera nos viene a enseñar lo esencial de nuestra vida de fe. El amor de Dios Padre hacia nosotros. Ninguna novedad, ¿no? Parecía que iba a decir algo, ninguna novedad. Pero qué difícil nos es sentir el amor de Dios Padre por nosotros. Qué difícil. Si pudiéramos captar, sentir, entre comillas, entender, porque no es un entendimiento racional, el amor desinteresado de Dios. El amor desinteresado, ahí es donde podemos caer, ¿no? El amor desinteresado, el amor infinito, el amor insondable que Él tiene por cada uno de nosotros, que cada uno podamos decir por mí, y me llamó a mí a la existencia, cuando me pensó, cuando te pensó, no pensó en un genérico, no pensó en tu familia y dijo, bueno, ahí falta un hueco en una silla, voy a meter a este. Pensó en vos y pensó en mí. Es un amor que le ha llamado y le ha llevado a traernos a cada uno a la existencia, que no va a desaparecer nunca. Hemos sido creados para la eternidad, en un lado o en el otro, pero para la eternidad. Nos ha hecho para siempre. No somos un tropiezo de Dios, ninguno. No nos hizo por un rato nos hizo para toda la eternidad. Si pudiéramos captar esto, nuestra vida estaría por ahí más llena de alegría. Si pudiéramos vivirlo, sentirlo, más llena de alegría, incluso en los momentos de dolor, en los momentos de dificultad. Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es algo que es enorme, es muy conmovedor. Es muy conmovedor, no nos está diciendo como el Padre amó cuando hizo a los ángeles del cielo, como el Padre amó cuando hizo la creación y el universo entero, cuando el Padre hizo el cosmos. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Es enorme pensar cuánto nos ha amado y nos ama Jesús y compara que su amor es exactamente igual que como el Padre le amó a Él. No puede entrar en la cabeza. Y para que entre en el corazón tenemos que hacer un trabajo, ¿no? Todos. Si alguien ya lo tiene dentro del corazón, le pido que venga y me enseñe, porque ojalá nos sintiéramos así tan radicalmente amados en plenitud, con toda la plenitud con que lo dice Jesús. Por eso es enorme contemplar estas palabras, ¿no? Si pensamos en nuestra pobre humanidad, en nuestros errores, en nuestra miseria, puede sorprendernos de manera agradecida
que Jesús y que el amor de Jesús sea tan insondable, ¿no? Porque cuántos errores cometemos, cuántos errores en nuestro modo de amarle a Él y en nuestro modo de amar a los demás. Nos invita a permanecer en el amor del Padre. Por 5 veces dice, creo, el texto permanecer. También habla de cumplir, pero no en el sentido en el que discutían en la primera lectura. Justamente logran discernir eso, que no se trata de ese cumplimiento del que venían acostumbrados, sino de otro, del que nos habla Jesús, de este permanecer. Dios nos llama a sentir, a gustar interiormente esa palabra, a vivir esta palabra, permanecer con una hondura diferente, o por lo menos que nos detengamos en esto y intentemos vivirlo con más hondura de un permanecer en la fila del banco, ¿no? No es un permanecer, si nosotros pensamos lo que significa permanecer, ¿no? Es mantenerse en un lugar. Permanecer es mantenerse en un lugar, no en cualquier lugar, en un lugar puntual, en un lugar concreto, en un lugar determinado. ¿Dónde quiere Jesús que permanezca? ¿En qué lugar determinado quiere Jesús que permanezcamos? Es persistir, es perseverar, es quedarse. Permanecer nada menos que en el amor de Dios, en el amor de Dios Padre. Jesús nos está pidiendo permanecer en ese lugar en concreto, en el amor del Padre. Sintiéndonos cuidados, sintiéndonos acompañados, sintiéndonos amados y sintiéndonos también perdonados cuando también nos acercamos a recibir su perdón. Porque tampoco podemos decir sintiéndonos perdonados per se, porque nos ha dado el libre albedrío y necesitamos justamente permanecer en Jesús para que nuestra ceguera no nos tape, no nos colapse la mirada y nos haga creer que estamos acertados cuando no lo estamos, o que por ahí tenemos cosas que corregir y no podemos acceder a esas cosas que tenemos que corregir. Jesús invita a permanecer en Él. Literalmente lo dice en el texto, permanezcan en mí, pero concretando en qué consiste este permanecer. Dice, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Y es hermoso, y es enorme. No nos está diciendo, ese lugar determinado no es un lugar cualquiera. Permanecer en la vid, como nos decía el Señor, permanecer no es permanecer en un lugar cualquiera ni en un amor cualquiera. Permanecer en su amor nos cuesta. No es permanecer en el cumplimiento. Permanezcan en mi amor, en ese amor que es igual al amor que el Padre tiene por Jesús, como nos decía al principio, ¿no? Era corto el Evangelio, pero qué profundo es este permanecer. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y acá está lo difícil. Y acá es donde la primera lectura nos lleva a ese reto, ¿no? A no caer en el cumplimiento, a cumplir sus mandamientos, pero ¿qué quiere que cumpla Jesús? Y a veces la exigencia que Él nos ha dado es alta y como decíamos muchas veces, cuando mucho te da, mucho se te pedirá y nosotros, los consagrados, los sacerdotes, los que recibimos por ahí,
los que reciben gracias especiales, se nos va a exigir más. Y lo que por ahí otra persona hace una piedrita, para mí es una montaña, porque yo tengo otra responsabilidad, porque el Señor me ha dado otras gracias, porque el Señor me ha dado otras cosas, no para que yo me aproveche o para que, ¿no? Es permanezcan en mi amor y si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Se trata de permanecer en su amor guardando sus mandatos, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre. El otro día lo decía, ¿no? Y lo recordábamos, cuando en el pozo de la Samaritana, Él dice, tengo un alimento que ustedes no conocen, mi alimento es cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Qué es permanecer y cumplir los mandamientos de Dios? Pensemos en algún mandamiento, pensemos en el primero, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Si pudiéramos cumplir ese, podríamos ir cumpliendo todos los demás, pero vamos medio desordenados intentando cumplir, ¿no? Y el sexto sobre todo, cumplir. Y va todo de la mano, va todo enraizado. Permanecer en el amor de Jesús es lo que nos permite poder ir superando el cumplir los mandamientos de Dios. Porque si yo no conozco la misericordia que Jesús ha tenido conmigo, ¿cómo voy a poder permanecer en un amor del que no he hecho experiencia? ¿Cómo voy a poder amar al otro si yo me voy a creer siempre que estoy 3 escalones por encima de los demás? Si yo, como decía la otra vez, ¿no? Reconozco cuánto me ha perdonado el Señor y lo miserable que soy y me perdona cada día, puedo intentar hacer el esfuerzo. Esto no somos máquinas, hacer el esfuerzo es decir, bueno, se equivocó, le cuesta lo mismo que me puede costar a mí, ¿no? Superar. Cada uno nos cuesta lo nuestro, superar nuestra debilidad. Esto lo hablo con muchas personas lo he hablado esto, no ha salido este tema, pero porque es un tema que sale en uno mismo. A ver, el que lo tenga superado, somos seres humanos que intentamos poder permanecer en el amor de Jesús, cumplir sus mandamientos. No solo decirlos o saberlos, tengo que saberlos. Porque si yo no lo sé, no los puedo cumplir. Pero después no conformarme con, bueno, listo, ya lo hice, ¿no? Permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto, para que así como Él tiene y goza esa unión perfecta con el Padre, con el Creador, con nuestro Creador, nosotros podamos gozar también de esa unión con el Padre por medio de Jesús. Porque el que está en Jesús conoce al Padre. Y si yo conozco el amor de Jesús, conozco el amor del Padre. Y eso nos lo da el Espíritu Santo. Esto es estar unido a Jesús. Permanezcan en mi amor. Esa es la clave. Y la Virgen siempre nos dice, ¿no? Pedir por aquellos que no han hecho experiencia del amor de Dios. Que somos todos, que tenemos que crecer en hacer experiencia del amor de Dios. No porque hice una buena homilía, hice bien la misa, sale todo muy bonito, vengo bien, sirvo bien, hice bien mi tarea, hice bien mi oficio. Sí, pero permanecer en el amor de Jesús es algo más profundo. Y también incluye, Señor, ayúdame a crecer en la confianza. Por eso pedimos por los obispos, por los hermanos sacerdotes, por los consagrados, por todos los creyentes, por todos nuestros errores, para que podamos estar cimentados en Jesús, en el amor de Él, que podamos ir perfeccionándonos, para que los obispos cuando se reúnen decidan desde el Espíritu Santo,
para que nosotros cuando nos reunimos compartamos desde el Espíritu Santo. Jesús quiere para los suyos una alegría plena, auténtica, no una alegría superficial. El mundo nos quiere ofrecer una alegría superficial. El mal quiere atraparnos en que el gozo y nuestra felicidad plena nos la van a dar esas bobadas que se nos venden, que nos van a llevar a una plenitud que no va a alcanzar nunca, porque nuestro corazón y nuestra sed profunda no se va a saciar. El único que tiene esa agua que nos hace saltar de gozo hasta la vida eterna es el Señor, es ese encuentro con la samaritana. Él también hizo lo mismo que los otros profetas, le reveló a una samaritana, ¿no?, quién era. Entonces, participar de esta alegría que llena el corazón de Jesús, que siente el amor del Padre, cuya voluntad Él está cumpliendo y la está cumpliendo aunque no sea nada fácil. Entonces, permanecer en el amor de Jesús es permanecer incluso aunque no sea fácil nuestra realidad. Y podemos pedir esa gracia, ¿no? Permanecer en Jesús, permanecer en su amor, aunque las cosas parezcan difíciles o sean difíciles, incluso nos resuenen muchas veces, ¿no? O no resuena muchas veces esto de, ¿qué pasa? ¿El Señor me ama o no? Que yo estoy haciendo esto y el Señor no pasa por ahí, ¿no? El amor vivido cotidianamente con fidelidad en Jesús y María es lo que puede llevarnos a la alegría plena. El amor vivido cotidianamente con el corazón, las cosas de Dios vividas con el corazón pueden hacernos permanecer en Jesús. Si no, bueno, sí, es un permanecer en el templo, permanecer con el rosario, pero permanecer en Jesús, permanecer en su amor. Es la invitación que recibimos de Él. Podemos pedirle, encontré esta oración tan bonita que quería compartir, es muy sencilla, pedirle al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, hazte luz para quienes todo lo ven oscuro, amor para quienes se creen o están solos, fuerza para quienes perciben la debilidad física y también en su espíritu. Tú eres el mejor abogado. Defiéndenos de nosotros mismos. Defiéndenos de nosotros mismos, de nuestras soberbias, de nuestras miradas, de nuestras melancolías, de nuestras tristezas, de nuestras amarguras, de nuestras desesperanzas. Que seas tú quien siempre reine en nuestros corazones, para que podamos permanecer en el amor de Jesús, que nos conceda esa gracia. Que así sea. Que así sea.